Hola, hola, chicas, chicos. Bueno, seguimos con la teoría de espectrofotometría de absorción y emisión atómica, ¿sí? Bueno, ahora nos toca ver las interferencias en absorción y emisión atómica. Bueno, acá tenemos en dos clases, ¿no? Se agrupan las interferencias no espectrales y las espectrales. Bueno, tenemos justamente las interferencias no espectrales, ¿no? Se producen justamente como consecuencia de diversos procesos físicos, por ejemplo, que afectan a la nebulización, o procesos químicos que ocurren durante la atomización y que alteran la característica de la absorción o emisión del analito. Bueno, entonces tenemos dentro de la interferencia no espectrales se verán interferencias físicas o de transporte y las químicas debido a la formación de compuestos poco volátiles y la ionización. Bueno, vamos con las interferencias espectrales. Justamente se producen cuando la absorción y la emisión del analito se superpone con señales debido a una especie interferente. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, su resolución por el sistema monocromador resulta imposible. Entonces ahí es donde se genera el error, ¿sí? Dentro de esta interferencia espectrales se verán tres casos. La superposición de líneas espectrales, superposición con bandas de producto de la combustión de la llama y la absorción o emisión de fondo o background que se llama. Bueno, vamos entonces por las interferencias no espectrales. La física, ¿no? Por ejemplo, el tipo de interferencia fundamentalmente afecta el proceso de nebulización. Eso ocurre cuando se tiene distintas viscosidades o tensión superficial entre la muestra y los patrones. Y bueno, por supuesto eso altera la velocidad de introducción de la misma. O sea, si la muestra es más viscosa o el patrón es más viscoso, entonces menos cantidad de el analito pasa a lo que sería la llama, ¿no? Y si es poco viscosa, más cantidad de analito pasa a la... Bueno, o sea, tienen que tener aproximadamente lo mismo, ¿no? O sea, se tiene que correlacionar justamente lo que corresponde a los patrones que vamos a utilizar con lo que sería la muestra, ¿sí? Y bueno, para esto, por ejemplo, si el problema es una elevada viscosidad, se puede resolver agregando agentes tensioactivos, ¿no? O sea, detergente como el Tripton X100. También se puede usar solventes no acuosos para mejorar la sensibilidad del método. Un ejemplo de este tipo de interferencia es el efecto que provoca el aumento de la concentración de ácido sobre la absorbancia. Bueno, ahí en la figura 16 se presenta el caso de la determinación de cobre y magnesio en medio de ácido fosfórico, ¿no? A medida que la concentración molar del ácido se incrementa desde 0 hasta 1 molar, se incrementa también la viscosidad de la muestra y por lo tanto decrece la velocidad de introducción de la solución en el sistema nebulizador, ¿no? Como consecuencia, se obtiene lecturas de absorbancia disminuidas, que repercuten en datos de concentraciones menores a los esperados. Y bueno, se observa que a concentraciones ácidas 0 molar se recupera el 100% de ambos analitos, mientras que a medida que la concentración de ácido aumenta, el porcentaje de recuperación disminuye hasta un 80% en consecuencia en concentraciones 1 molar. O sea que cuando aumenta la concentración de ácido, aumenta la viscosidad, ¿sí? Otro ejemplo de este tipo de interferencia es la presencia de un solvente orgánico. Bueno, en ese caso, esto me disminuye la viscosidad, ¿no? Produce una eficiencia de nebulización exaltada, ¿no? Lo que provoca un incremento en la absorción. También eso es una interferencia, ¿no?
Como consecuencia, al trabajar con soluciones patrones acuosas, la concentración de la muestra será mayor a la real. Bueno, una manera de controlar esta interferencia es usar soluciones patrones y muestras con matrices similares, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ácido fosfórico citado, se agrega a la muestra y a los patrones la misma concentración de ácido. Otra forma de resolver este problema, llamado de matriz, es mediante la aplicación de métodos de adición estándar, ¿no? Que por supuesto ya se vio en la técnica de espectrofotometría. Bueno, ahora vamos a la interferencia química, ¿no? Esta interferencia, dice, fundamentalmente afectan al proceso de atomización, en la llama, y son más comunes, dice, que las espectrales. Bueno, entre ellas se citan solamente dos casos. Uno, la formación de compuestos poco volátiles. En este tipo de interferencia aparece cuando la solución de la muestra contiene un componente, bueno, puede ser un anión como fosfato, sulfato, oxalato, que forma un compuesto estable térmicamente con el analito. Este compuesto poco volátil disminuye el número de átomos libres del analito y por lo tanto la fracción de átomos disponible para la excitación, ¿sí? Un ejemplo típico es la importante disminución de la señal de calcio en presencia de fosfato. Error sistemático negativo. El fosfato de calcio no se disocia completamente en una llama de aire acetileno porque forma un compuesto de baja volatilidad. Hacia mayor concentración de fosfato, la absorción debida a los átomos de calcio disminuye. Este tipo de interferencia se puede controlar de diferentes maneras, usando una llama de mayor temperatura, como la llama de óxido nitroso y acetileno, que justamente los rompe el compuesto, o agregando un agente liberador, ¿no? Que es un exceso de otro elemento, por ejemplo lantano, estroncio, que reacciona preferentemente con el interferente, evitando que reaccione con el analito. Bueno, acá me dice que en la figura 17 se observa la línea punteada, dice que representa la concentración de calcio, que no disminuye con la presencia de fosfato, porque se agrega 1000 microgramos por mililitro de lantano. Otra opción es usar agentes quelantes, protectores que forman compuestos estables y a la vez volátiles con la sustancia a analizar. Por ejemplo, el lepta constituye un ejemplo de este caso, que forma un quelato fuerte con el calcio. De esa manera lo protege, ¿no? Protegiendo de su anión fosfato, ¿no? En el paso de atomización, la llama libera los átomos de calcio del lepta, permitiendo su excitación. Bueno, y después tenemos lo que es la ionización, ¿no? Ese efecto es importante en la llama de mayor temperatura, donde se puede producir reacciones de ionización, ¿sí? Claro, tengo el átomo, o sea, no solamente lo excitamos, sino lo ionizamos, ¿sí? Y se libera ese ion positivo. Al producirse la ionización, disminuye el número de átomos en el estado fundamental, lo que trae como consecuencia una disminución de la señal de absorción o emisión del analito. De esa manera se introduce un error negativo en los resultados. Por otro lado, los iones presentes que se forman pueden absorber radiaciones de la lámpara o de la llama y emitir sus líneas características. El problema es más evidente cuando la concentración del analito es baja. Bueno, esta interferencia es más común en elementos fácilmente ionizables, ¿no? Como alcalino y alcalino estéreo. Para compensar este efecto se agrega supresores de ionización, que son sales de elementos fácilmente ionizables, ¿no? Como potasio, sodio, cesio, litio, en altas concentraciones, a las muestras y los patrones. Estos elementos producen alta concentración del elemento, que actúan suprimiendo la ionización del analito, desplazando
el equilibrio hacia la izquierda. Bueno, y ahora vamos a ver las interferencias espectrales. Son aquellas debido a la superposición de líneas de absorción o emisión del analito con la emisión o absorción de otras especies presentes en las llamas. Bueno, acá la podemos clasificar en 3 casos. La primera es la superposición de línea del analito con la línea de otros elementos presentes en la muestra y que el monocromador no es capaz de separar, ¿sí? Por la naturaleza de la línea, que son muy estrechas y específicas, este tipo de interferencia es poco frecuente. Por ejemplo, en absorción atómica, la línea del vanadio, que aparece a 308,211 nanómetros, se superpone con la línea del aluminio a 308,215 nanómetros y daría una señal aumentada. En este caso, la interferencia se evita fácilmente si se utiliza otra línea del analito. En fotometría de llama, las líneas de emisión del sodio, potasio y litio están ampliamente espaciadas, ¿no? Por lo tanto, con un sencillo sistema de filtro se evita, dice, que la radiación de dos de estos elementos interfiere en la medición del tercero. Bueno, después tenemos la superposición de líneas del analito con la segunda, ¿sí? Con bandas de especies moleculares presentes en las llamas. Y bueno, de esa manera ocasiona un aumento en la medida. Bueno, esas bandas pueden ser debidas a la presencia de productos moleculares de combustión de las llamas. Cuando el origen de estos productos es sólido, la mezcla combustible oxidante, ruido de fondo de la propia llama, se puede corregir realizando una calibración del cero de emisión o el cero de absorbancia, nebulizando el blanco. Y bueno, y después también tenemos la tercera, la presencia del llamado background o fondo, ¿no? Que es la más complicada de resolver. Es el caso de formas moleculares no disociadas. Bueno, que poseen bandas de absorciones y emisiones y de partículas sólidas que dispersan la luz en una región amplia de longitud de onda. En esta interferencia se reduce la potencia transmitida por los componentes de la matriz, apareciendo un error positivo en la concentración. Un ejemplo de esto es la determinación de bario en mezcla de alcalinos térreos. La línea del bario aparece superpuesta en una banda ancha de absorción de la especie calcio oxidrilo. Se puede evitar trabajando con llama de mayor temperatura para destruir la molécula interferente. Otra opción es añadir un exceso de la sustancia interferente llamada tapón de radiación, tanto a la muestra como al patrón, de manera que la concentración de la muestra sea insignificante. Se puede eliminar el interferente mediante separación analítica, como en el intercambio iónico, extracción con solventes, electrotécnica, para corregir las interferencias de fondo o background debido a los compuestos de la matriz. Se han desarrollado diversos métodos instrumentales, ¿no? Como el uso de fuentes continuas, lámparas de deuterio, o la corrección de fondo basada en el efecto Siemens, entre otras. Se desarrolla eso excede el estudio de acá. Bueno, y después tenemos la autoabsorción, ¿no? Siguiendo con las interferencias. Autoabsorción. Este tipo de interferencia afecta a la emisión atómica. La autoabsorción es un fenómeno por el cual parte de la radiación emitida por un elemento dado es reabsorbido por átomos no excitados del mismo elemento.
Claro, bueno, es eso, ¿no? La autoabsorción porque hay un exceso del analito en estudio. Entonces, ¿cómo se suple este fenómeno? Y bueno, usando justamente concentraciones diluidas. Esto ocurre a concentración elevada del analito y lo ideal es diluido. Se puede reducir la autoabsorción trabajando con soluciones más diluidas. Bien, bueno, ahora tenemos los métodos analíticos en espectrofotometría atómica, ¿sí? Tanto de absorción como de emisión atómica. Sí, bueno, él dice que el equipo para ambas técnicas es la misma, excepto que para las mediciones de absorción atómica se requiere una lámpara, ¿no? La mayoría de los elementos metálicos se mide por absorción, ¿sí? Mientras que la emisión de la llama con la llama se usa principalmente para alcalinos, ¿sí? En cambio, la emisión con un equipo de plasma se aplica a la mayoría de los elementos de la tabla periódica. En general, dice cuando se va a cuantificar un analito, ¿no? Por cualquiera de las técnicas mencionadas, se debe realizar un tratamiento previo a la muestra. Bien, bueno, tenemos la preparación de la muestra. La muestra se debe introducir a la llama u horno en solución, ¿sí? O sea, no sólidos en solución. Esta etapa es crítica porque muchos materiales de interés como suelo, tejido, animales, plata, roca, requiere de procedimientos previos laboriosos, ¿no? En lo que se puede introducir los errores mayores, ¿no? Los métodos más habituales para la descomposición y disolución de la muestra son tratamiento con ácidos minerales, ¿sí? Con ácido clorhídrico, perclórico, oxidación con reductores, con ácido sulfúrico o agua oxigenada, ¿no? Y fusión a elevada temperatura con álcalis, dióxido de sodio, carbonato de sodio. Bueno, la técnica más novedosa es la digestión asistida por microondas, ¿no? Que acelera mucho los procesos de tratamiento con ácidos minerales, ¿no? También puede ser la oxidación con reactivos como ácido sulfúrico o agua oxigenada y fusión a elevadas temperaturas de los álquidos, dióxido de sodio, carbonato. La técnica más novedosa es la digestión asistida por microondas, que acelera mucho los procesos de muy bien. Bueno, en esta etapa puede ocurrir la pérdida del analito, la volatilización o la introducción del analito o contaminación, ya que puede estar presente como impureza, ¿no? en los reactivos materiales usados. Para disminuir esto se trabaja dentro de campanas, ¿no? De flujo laminar que impiden el ingreso de contaminantes mientras se realiza la manipulación de la muestra. Además, los reactivos que se usan tienen certificado de calidad. El material de vidrio está bien descontaminado. Muy bien.
método de la recta de calibración, ¿sí? Bueno, eso es hacer una curva patrón de calibración, ¿no? O sea, medimos la absorbancia en función de la concentración de los patrones y bueno, hacemos el análisis de regresión para sacar la ecuación de la mejor recta. Y, bueno, y también tenemos que indicar algunos parámetros como el límite de detección, el límite de concentración y el límite de detección y límite de cuantificación. Sería el de detección, ¿no? En la técnica de emisión atómica se cumple una relación similar entre la señal que se mide, que en este caso es la intensidad de emisión, y la concentración, ¿sí? En la figura 18 se muestra ese pequeños intervalos de concentración, ¿sí? Intensidad de emisión en función de la concentración, vemos que es una línea recta, ¿no? Es recién calibrada para sodio, dice, por emisión atómica. Como ya se vio en espectro UV visible, una red de calibración se construye midiendo la señal correspondiente según la técnica, ya sea de absorción o intensidad de emisión, de 5 o 6 soluciones patrones que deben contener el analito a una constante ciertamente conocida, y también deben parecerse lo más posible a la muestra respecto a los elementos de la matriz. Siempre se prepara una solución blanco para controlar el cero de absorbancia o intensidad de emisión. Se encuentra la ecuación de la recta de calibración mediante el análisis de regresión lineal, y bueno, después se determina el coeficiente de correlación también, ¿sí? Para asegurar que la linealidad del ámbito de trabajo. Bueno, se deben conocer también los siguientes parámetros ya visto en la técnica estadística. Límite de resolución lineal, que sería la concentración máxima para la cual se mantiene la linealidad entre la señal y la concentración. Después tenemos el límite de detección, LD. Sería el valor de concentración a partir del cual se obtiene una respuesta del instrumento, por supuesto diferente al blanco. Los límites de detección dependen del elemento analizado y la técnica analítica. Tenemos el límite de cuantificación, ¿sí? Valor de concentración a partir del cual se puede cuantificar un analito con un error adecuado. En general se puede considerar al límite de cuantificación 10 veces mayor, más grande que el límite de detección. Sin embargo, dice, hay maneras de calcularlo en forma exacta. Bueno, medición de la muestra y cálculo de la concentración. Ahí tenemos la formulita de intensidad de emisión, va a ser igual a la ordenada más la pendiente por la concentración, ¿sí? Y si es de absorción es lo mismo, ¿no? Es la ordenada más la pendiente por la concentración. Bueno, siempre las mediciones se realizan por lo menos por triplicado y se informa el resultado con el intervalo de confianza, ¿sí? Deseado, o sea, 2S. En este caso dice, se toma 95,5% de probabilidad, ¿no? Entonces ahí tengo la media aritmética poblacional, va a ser igual, eso más menos 2 de las desviaciones estándar, ¿sí? O el promedio más menos T por S sobre la raíz de N. La unidad usual, dice, se trabaja con atomización por llama por miligramos por litro, mientras que
se usa atomizador electrotécnico, los niveles de concentración son menores, o sea, son microgramos por litro. Bueno, después tenemos lo que es el método de adición estándar. ¿Sí? La matriz de la muestra es compleja, entonces conviene usar el método de adición estándar que ya se describió en V visible. El procedimiento consiste en preparar una serie de matraces aforados conteniendo cada uno de ellos un volumen igual de la muestra problema. Bueno, a continuación se agrega a cada matraz, dice, a partir del segundo, una cantidad creciente y conocida de solución patrón. O sea, primero no se le pone nada. Del segundo en adelante ya se coloca en forma creciente. Sí, a continuación se agrega cada matraz aparte del segundo una cantidad creciente y conocida de solución patrón. Y eso se lleva a cabo, a volumen. ¿Sí? El primer matraz no debe contener patrón, ya dijimos, ¿no? A partir del segundo se va agregando concentraciones crecientes de patrón. La ventaja de este método es que la matriz es la misma para muestra y patrones, ¿no? Bueno, luego se mide la absorbancia o la intensidad de emisión de cada una de las soluciones obtenidas y se grafica en función de la concentración. La ordenada al origen corresponde a la señal del primer matraz, que consiste solo muestra problema, ¿no? Concentración para todos. Bueno, después tenemos la concentración de la muestra. La concentración de la muestra se encuentra por extrapolación de la recta de calibración al segundo cuadrante hasta cortar el eje de las X. La concentración de la muestra se calcula a partir de la ecuación de la recta obtenida por análisis de regresión. Dice por extrapolación de la recta de calibración al segundo cuadrante hasta cortar el eje de las abscisas, ¿ves? Donde A, O y T emisión, dice, haciendo esta consideración en la expresión se calcula la concentración. O sea que la concentración de la muestra va a ser igual al valor que yo traiga, ya sea negativo o positivo. Bien. Bueno, y ahí está la formulita, ¿sí? Bueno, y la deducción, dicen que la absorbancia va a ser igual a la ordenada más la pendiente por la concentración. Bueno, como la ordenada es igual a 0, entonces va a la pendiente, ¿no? Muy bien, perfecto, ¿sí? O sea, lo mismo, ¿no? O sea, la concentración de la muestra va a ser el valor absoluto de la ordenada sobre la pendiente.
Y lo mismo va a ser si es una intensidad de emisión, es lo mismo, ¿no? La concentración de la muestra va a ser igual al valor absoluto de la intensidad de emisión sobre la corriente. Por interpolación elige la X, entrando, dice, a la recta con el doble del valor de A o intensidad de emisión del mismo matraz que corresponde a la lectura de la muestra sin agregar de patrón. Para efectuar el cálculo analíticamente debe tomarse el valor corregido, ¿sí?, por regresión y despejando la concentración. Bueno, y así sería. Después tenemos el método de patrón cercano. El método de patrón cercano, bueno, cuando se conoce de antemano, ¿no?, el valor aproximadamente de la concentración del analito en la muestra, es posible seleccionar un patrón con un valor de concentración cercana a la muestra. Esta metodología es frecuente en el laboratorio de análisis clínico cuando se analizan líquidos biológicos por fotometría de llama, suero sanguíneo o ovinal. En estos casos se selecciona un patrón cuya concentración esté comprendido en el rango de valores de referencia, ¿no?, del elemento que se determina. Por ejemplo, para el potasio en sangre, entre 3,5 y 5 milimoles por litro. Para el sodio en sangre, entre 135 y 150. El procedimiento para obtener por ejemplo, para el potasio está entre 3,5 y 5 milimoles, el sodio en sangre entre 135 y 150 milimoles por litro. El procedimiento para obtener la concentración de la muestra es similar al que se vio para patrones cercanos en el espectro visible, ¿no? Se mide la intensidad de emisión de patrón de concentración conocida. Bien. Bueno, y ahí tenemos la fórmula. Bueno, la intensidad de emisión de la muestra va a ser igual a K por la concentración de la muestra. La intensidad de emisión de patrón es igual a la constante K, que es la misma constante por la concentración del patrón. Por eso, si dividimos miembro a miembro y despejamos la concentración de la muestra, va a ser igual intensidad de emisión de la muestra por la concentración de patrón sobre la intensidad de emisión de patrón. En este procedimiento generalmente se llevan a cabo algunas diluciones, ¿no?, tanto de patrones como de la muestra, y bueno, se la tienen que expresar ahí. Si no fuera, dice el caso, se debe considerar la dilución correspondiente y la expresión queda de la siguiente manera. O sea, tengo la concentración de la muestra, va a ser igual a la intensidad de emisión de la muestra o la concentración de patrón sobre la intensidad de emisión de patrón por la dilución de la muestra sobre la dilución de patrón. Esa es la fórmula. Y bueno, por otro lado, puede calibrarse el fotómetro ajustando la intensidad de emisión de patrón de manera de que coincida, dice, con la concentración de otro. En estas condiciones la concentración de la muestra es directamente igual a su intensidad de emisión, ¿sí? Bueno, y de ahí ya tenemos que, bueno, ahí tenemos los problemitas, pero bueno, hasta acá llegamos.